Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José. El día de hoy vamos a hablar sobre un disco que a mí me gusta mucho y la verdad que creo que desde hace algún tiempo no hablamos de Spinetta. En realidad les he enseñado algunos discos, les he enseñado algunas cosas que han ido entrando a la colección, sobre todo en las últimas semanas. Pero creo que no nos hemos dado quizás el espacio como para hablar de un disco en específico. Así que el día de hoy vamos a hablar de un disco que yo considero que es una pieza fundamental en la discografía de Spinetta. No sé si es el mejor, porque digamos, un artista como Spinetta elegir un disco que sea el mejor es difícil. Estamos hablando de la discografía de Jade, de Invisible, el primer disco de Almendra, lo que hizo con Pescado, el Artot, la discografía solista, por supuesto, los Socios del Desierto, etc. La discografía es muy, muy amplia. Pero sí puedo hablar de las cosas que a mí más me gustan. ¿Okay? Y este es uno de los discos que a mí más me gustan de la discografía solista de Luis. Estamos hablando de Para los árboles. Espero que se vea bien ahí. Creo que sí. Bien, Para los árboles es un disco que sale el año 2003. ¿Ok? Según la información que hay aquí en el disco, que ojo, no sale originalmente en disco de vinilo, sale en CD y es uno de esos discos que Universal, y yo siempre tengo ahí un tema con Universal, ya saben, no es una cuestión sistemática, pero es que yo hay cosas que no comprendo. Universal decidió nunca más reeditarlo hasta la vuelta al vinilo y lo reeditó en vinilo, ¿verdad? Sin embargo, claro, nunca se volvió a hacer en CD, que hubiese estado bueno. Bien, el disco sale el año 2003, ¿ok? Sin embargo, la información que hay aquí en la parte de adentro es que el disco está ideado, compuesto y realizado desde febrero del 2000 hasta el 20 de febrero del 2003. O sea, es un disco que más o menos en 3 años no necesariamente se graba, pero sí se escribe, se arregla. Más o menos la gestación de la idea dura ese tiempo, ¿verdad? Ok. Bien, no voy a hablar mucho de lo que dice aquí adentro. Les voy a hablar un poquito de la música de este disco en primer lugar. No vamos a repasar tema por tema porque creo que no es necesario. Creo que es un disco para escuchar. El concepto general del disco tiene que ver con la naturaleza. Luis en este periodo estaba, y en general en su obra, cuando nosotros revisamos la obra de Spinetta, vemos que tiene momentos en donde se acerca muchísimo a la naturaleza, ¿verdad? Toma incluso imágenes de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los libros de la buena memoria, del Jardín de los Presentes de Invisible, la hojarasca crepitar, ¿no? Que es una frase o un texto que se usa mucho para citar a Spinetta, incluso hay memes y hay una serie de cosas. Y claro, es una cuestión, es una metáfora, es una imagen quizás, pero tiene que ver con la naturaleza. Y así hay un sinfín de imágenes que Spinetta utilizó a lo largo de su obra, en donde se refiere a cosas de la naturaleza. No siempre para referirse específicamente a ellas, como digo, quizás utilizándolas como metáfora o como imágenes, pero él siempre tuvo una cercanía, digamos. O sea, esa exploración siempre estuvo. Sin embargo, este es un disco para los árboles que él desde el título propone que se acerca mucho a la naturaleza, que la música o el contenido de esta obra va a tener que ver mucho con eso y efectivamente, ¿no? Tenemos temas como Cisne, por ejemplo, ¿qué más tenemos por aquí? El agua de la miseria, Vida mí, Néctar, El lenguaje del cielo. Bueno, en general, los temas de este disco son muy buenos. Es un disco particular de Luis. Es un disco en donde se acerca mucho a las sonoridades electrónicas. Recordemos el contexto, por favor, que es algo que a mí me parece muy importante siempre que vamos a hablar de un disco.
Estamos en el año 2003, ¿verdad? Los principios de los 2000 se caracterizan en el mundo de la música por el desarrollo de muchas sonoridades digitales, de la grabación digital, la llegada a este lado del mundo ya de esa tecnología para poder ser usada, porque recuerden que siempre en Latinoamérica estuvimos un poquito atrasaditos con algunas tecnologías. Seguro alguno me dirá por ahí, pero José, ya hacía muchos años se grababa en digital, probablemente, y tienen toda la razón, pero ya de forma estándar. Quiero decir, ya las cintas iban a empezar a desaparecer. Hay algunos otros artistas que todavía decidían seguir grabando sistemáticamente en cinta, pero no era lo común. Y en este caso empiezan a acercarse los músicos más tradicionales, lo cual, bueno, los músicos más tradicionales, quiero decir, las grandes figuras empiezan a acercarse a sonoridades electrónicas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Gustavo Cerati con El Siempre es Hoy, que también les he dicho que es probablemente mi disco favorito de Cerati. Está Spinetta con Para los Árboles, y bueno, Charly ya lo había venido haciendo desde la influencia, pero que es más o menos por ese periodo, ¿no? En el año 2002, 2001, en donde él también utiliza todos estos samplers, estas cosas que, ojo, o sea, desde los años 80 ya se usaban estos samplers, pero me refiero a la sonoridad, a estos sonidos del pop más finales de los 90, principios de los 2000, que son muy muy computarizados, que no suenan como estas máquinas de ritmos ochenteras o samplers de los años 80 también. La sonoridad sin duda es muy diferente, es una cuestión estética más que otra cosa. Es un disco muy bien logrado. Pienso que es un balance perfecto entre modernidad, arte, por supuesto, la poesía, que es propia siempre en la obra de Luis, la tapa, el arte en general, ¿no? Las manos de Spinetta ahí formando una especie de árbol en la parte trasera también. Hay algunas cosillas raras en esta edición en vinilo, lo voy a decir a continuación, pero es un disco que para mí, yo siempre que me preguntan, José, nunca he escuchado a Spinetta, ¿por dónde debería empezar? Quizás no es el disco para empezar, pero yo les soy totalmente honesto con lo que me pasó a mí. Probablemente no estaremos de acuerdo, pero lo que me pasó a mí fue que yo había escuchado ya muchos discos de Spinetta, de Pescado, de Invisible, y me habían gustado, me habían parecido buenos. Pero un gran amigo mío me dijo, mi disco favorito de Spinetta es Para los Árboles. Y yo dije, pero nunca escuché, no está dentro del canon de las grandes obras del rock argentino o de la discografía spinettiana, ¿no? No, escucha, Para los Árboles es uno de los más modernos en ese momento. Creo que Luis todavía estaba vivo, yo estaba chico. Y lo escuché y creo que fue con este disco que yo me di cuenta de la genialidad de Spinetta. No me malentiendan, el Artaud es una genialidad, el Jardín de los Presentes es una genialidad, el Bajo Belgrano es una genialidad, y podría quedarme así toda la tarde. Pero creo que mi introducción al mundo spinettiano, si bien fue con A 18 Minutos del Sol, creo que la graduación de ese curso spinettiano en donde abracé la música de Spinetta como mía y dije, bueno, este tipo estaba en otro nivel, era un marciano, era un tipo que veía cosas que nadie más veía, fue con este disco. Ahora, después de esto, Spinetta saca un EP que usualmente no se escucha mucho a veces, no se conoce mucho, que es este de aquí. Este sí lo tengo en CD y es la única edición que existe de esto, que es el Camalotus, ¿verdad? Tiene solamente 4 canciones, ¿ok? Es raro, sobre todo para un artista como Spinetta, sacar un EP después de un CD. Además, esto es un año después. Pero no es tan raro cuando uno escucha el siguiente disco, que es Pan. Este es el puente perfecto para mí entre el Para los Árboles y el Pan. ¿Ok? Tiene sonoridades electrónicas, tiene una continuidad desde mi punto de vista
mirando hacia la naturaleza. De hecho, creo que incluso estas son canciones, algunas o todas, no sé, que quedaron fuera del álbum original, ¿ok? Sin embargo, también hay otras sonoridades un poquito más jazz, más rockeras, que íbamos ya a poder encontrar en el Pan, que es un sonido muy distinto, que es un sonido más cohesionado, incluso no sé si está grabado en cinta, por una cuestión estética, quiero decir, no por una cuestión tecnológica, pero creo que Spinetta sintió esa necesidad, ¿no? Eh, Podemos hacer muchos símiles, ¿no? En la discografía de Cerati, por ejemplo, podemos hacer el símil entre el Siempre Soy y el Ahí Vamos, ¿no? De repente. Esas contrapartes de sonidos muy electrónicos, muy precisos, ultra HD, ¿no? Todo súper, todos los sonidos sintiéndose muy bien. Y después un disco muy rockero, grabado prácticamente en vivo, probablemente en cinta, ¿no? Y demás. Bien, con respecto a esto, yo no puedo saber cómo se escuchaba el CD original, lamentablemente, porque nunca me pude hacer de uno, ahora están descatalogadísimos y hasta antes del vinilo eran muy caros, recuerdo, cuando veía alguno en reventa. Por suerte pude hacerme del vinilo, que finalmente es el formato que yo más escucho hoy en día. Pero hay algunas cosas raras. Bueno, en primer lugar, esto se tuvo que dividir en dos discos de vinilo, lo cual es un acierto, ya lo he dicho. Todos los reissues que se hagan desde CDs, cuando no entran bien en un vinilo, háganlo en dos. Háganlo en dos. Es cierto que el disco es más caro, es cierto que es un problema, pero contribuye al sonido. ¿Sí? Contribuye mucho al sonido. Yo sé que la producción es un problema, etcétera, pero algo que yo creo que fue un gran acierto cuando Universal sacó este periodo de Spinetta desde el Silver Sorgo hasta el Pan, ¿verdad? Lamentablemente no sacó el Un Mañana, no tengo idea porque quiero decir en vinilo, ¿no? En CD sí todo salió, pero estamos hablando del Silver Sorgo, del Spinetta en obras, que no lo tengo lamentablemente, este y el Pan y ojalá algún día Un Mañana. Eh, Hicieron bien en sacar todos esos discos en dos discos de vinilo. Podrían haber chancado todos los surcos y hacer un corte muy arriesgado en un disco de vinilo solo, sí, se podría haber hecho, pero hubiera sonado muy mal, sobre todo con las características de este disco. Este es un disco que se escucha muy bien, las sonoridades de los bajos, acá grabó Javier Malosetti, si no me equivoco, sí, debe estar por aquí, pero en general es un disco genial. Y es un disco para escucharse bien y por suerte esta edición, por lo menos en el prensaje que yo tuve cuando lo compré, este lo compré la última vez que yo estuve en Buenos Aires, tuve suerte, me vino muy bien, me vino un poco sucio, pero se limpió y no hubo problemas. Ahora, hay cosas raras que son detalles que uno se da cuenta. Por ejemplo, es lógico que han hecho una ampliación de la tapa original y de la contratapa teóricamente original, aunque acá sí está especificado, ¿no? Disco 1, lado A, lado B, disco 2, lado B, lado A, etc. Sin embargo, acá tenemos algo extraño que de repente yo lo noto muy extraño y alguien me dirá, no, es normal y pasa en todos estos discos, quizás, y si alguien sabe, me avisa. Están los logos de Universal y demás, y está el logo de Compact Disc. Yo no sé si se logra ver bien ahí, espero que sí, si no lo subo un poquito, si no lo bajo un poco. Bueno, espero que sí. Pero está el logo de Compact Disc aquí. Y es raro porque esto claramente no es un Compact Disc. Creo que se les pasó que lo pusieron en esta edición cuando no debían hacerlo, mientras pasaban el arte para mandarlo a la impresión. Y bueno, es lo que es. Aquí se han respetado muy bien los créditos originales, los agradecimientos originales, la dedicatoria que fue para María Gabriele Pumer, que la querían todos mucho, ¿no? Trabajó mucho con Charlie, pero en realidad todo el mundo la quería mucho porque era increíble. Acá están los discos. Lógico, yo les he cambiado las bolsas. Esto viene con unos inserts medio raros. No, son los comunes. Yo no sé, ahora, esto sí es algo que a mí me gustaría decir. Yo vivo en un lugar muy húmedo, pero tomo mis precauciones. Quiero decir, tengo una serie de
dispositivos para no ahogarme en el agua, ¿okay? Porque estoy frente al mar. Y nunca he tenido problemas de humedad con los discos de vinilo. Sí con muchas otras cosas, con guitarras, con instrumentos, cosas de metal que se oxidan y demás, pero nunca con los discos de vinilo porque los empaco muy bien, siempre los estoy chequeando, tengo cada cierto número de tiempo, los limpio, abro a verlos, bueno, etcétera. Sin embargo, de todos los discos, el que más problemas de humedad me ha presentado es este de acá. Creo que, no sé si se fijan los puntitos. No sé si tendrá que ver algo con la tinta negra que utilizaron para estos inserts. Y es solo en los inserts. No tengo problema en ninguna otra parte del disco. Por ahí en el gatefold, pero sobre todo en los inserts. Nunca se ha humedecido, nunca le ha salpicado nada, porque muchas veces se humedece el papel y luego cuando se guarda se forman esas manchitas de hongos. Pero no me ha sucedido. No sé si tendrá que ver con algo o que, bueno, tuve mala suerte con esto. Pero bien, me interesaría saber qué piensan ustedes sobre este disco para los árboles. Al que no lo haya escuchado nunca, yo se lo recomiendo mucho. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar de discos fundamentales, de oh, hay que escuchar esto porque si no, no, si no, nada. Pero yo agradecí mucho y hasta el día de hoy agradezco mucho a la vida y a mi amigo que me dijo, anda, escucha el Para los Árboles de Spinetta. Y bueno, si no lo han escuchado, les recomiendo mucho que vayan y lo escuchen porque está buenísimo y porque creo que es una mirada muy muy diferente y muy contemporánea, ni siquiera contemporánea, muy moderna y muy futurista incluso de eh, ver o de revisitar la música de Luis Alberto Spinetta. Nos vemos en un siguiente episodio. Cuéntenme en los comentarios qué les parece este disco, si les parece bueno o de repente no conectaron tanto con este álbum en comparación a otros de Spinetta. Es totalmente válido, son todas opiniones y son todos gustos finalmente. Les mando un abrazo y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.